Hola mis hermanos, qué grato es para mí estar con ustedes una vez más, pudiendo transmitir la palabra, lo que el Señor nos ha mostrado. Es una bendición para nosotros los pastores ser parte de este proyecto que estamos haciendo de videos online, aprovechando este tiempo de cuarentena para poder seguir edificándonos unos a otros con la palabra. Yo por mi parte estoy haciendo el estudio del propósito eterno de Dios. Ya llevamos varios capítulos, hemos avanzado y hoy nos toca avanzar un poco más en la historia. Hasta el capítulo anterior habíamos visto el tabernáculo, que iba a ser después el futuro templo. Explicamos sus partes, su forma de cómo vivirlo hoy. Y esta es la idea de este estudio, poder llevar a nuestra realidad actual lo que la palabra nos enseña desde la antigüedad. Toda la palabra es útil, es viva, es eficaz. Dice la misma palabra hablando de sí misma. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos nosotros comprender la palabra, pero bajo la realidad y la revelación que tenemos nosotros el día de hoy. Por eso es tan importante entender lo que es el Señor para nosotros y lo que es ser sacerdotes, lo que es que somos templos del Señor, y esto lo hemos visto. Si tú estás incorporándote recién a este estudio, te invito a poder ver los capítulos anteriores, porque ya llevamos avanzado hartos capítulos y es una bendición poder entender todo lo que el Señor nos va diciendo, y hay mucha más revelación también por delante y lo que el Señor nos quiera dar. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del desierto, lo que ocurrió en el proceso de Israel de la salida de Egipto hasta la toma de la tierra prometida. Amén. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que Él nos siga mostrando, que Él nos siga entregando de su palabra y nos siga más que cualquier cosa entregando de su revelación, que es tan importante para nosotros y para la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esta reunión que tenemos con tus hijos, por la bendición que es aprender de ti, por lo que tú tienes, Señor, para nosotros hoy. Yo te ruego que tú sigas tocando el corazón de tus hijos, tocando, Señor Dios, las áreas que necesitan ser cambiadas por ti. Todo lo que tú quieras hacer en medio nuestro, yo te ruego que tú puedas trabajar en nuestro corazón primero. Un corazón dócil, un corazón abierto, Señor, a tu palabra y a la formación de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo sabiendo, Señor, que tú nos vas a hablar. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, estábamos en la etapa histórica del pueblo de Israel en el desierto, después del Sinaí. ¿Qué ocurrió después de este Sinaí? El Señor instauró el tabernáculo. Esta línea que desde el Sinaí empezó a bajar. Recordemos que en el Sinaí Israel rechazó su sacerdocio. No quiso subir al Sinaí junto a Moisés a escuchar lo que Dios tenía que hablar. Ese día estaba dispuesto para que el Espíritu Santo habitase dentro de Israel. Pero Israel lo rechazó. Y el Señor aún así, como tiene un corazón de padre y como hemos visto que el propósito eterno de Dios es ser una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús, Él como padre aún se mantiene dentro de su familia. No es que el Señor simplemente rechaza al pueblo y lo deja a la deriva. El Señor dice, vamos a instaurar algo que no estaba en los planes originales, que es el tabernáculo. Dios quería a Israel hacerlo templo, a las personas de Israel, tal como nosotros somos hoy. La iglesia es templo. Dios quería hacerlo en Israel en ese tiempo y en ese día del Sinaí. Pero producto de su rechazo, el Señor puso una maqueta, puso un plano de lo que debió haber sido dentro del hombre. Vimos, ¿cierto?, el patio, vimos el lugar santo y el lugar santísimo, lo explicamos completamente. Y vamos a avanzar qué es lo que ocurrió en esta etapa del desierto. Porque recordemos que el tabernáculo era movible, era una tienda en donde se desarmaba y se movía. Y de acuerdo a qué se movía esta tienda, cómo cambiaban de territorio. Dios hacía mover la nube en el día y la columna de fuego en la noche para guiarlos al camino y al lugar donde Dios quería ir. En este tiempo Israel era nómade. Pasa 40 años en el desierto Israel. Pero yo te hago una pregunta. ¿Dios quería que Israel estuviese 40 años en el desierto? Vamos a investigar esto. Vamos a ver si Dios quería un desierto de 40 años para Israel. Si uno
estudia las distancias entre la salida de Egipto hacia la tierra prometida a pie, la distancia no supera los 20 días. No supera los 20 días de a pie. La pregunta es, ¿por qué entonces Israel vagó 40 años en el desierto si se pudo haber tomado una línea directa hacia la tierra prometida, como les digo, de 20 días? Esto muchas veces puede pasar en nuestra vida. Y queremos hoy día, en el capítulo de hoy, llevar esto a una realidad actual. Muchas veces nuestros desiertos, mis hermanos, y que anticipo esto, todos nosotros debemos pasar por el desierto. Todos nosotros. El Espíritu nos va a llevar a todos al desierto. Pero muchas veces el desierto está hecho para un tiempo corto, un tiempo de crecimiento, un tiempo de ver la gloria del Señor en el desierto. Pero no está hecho para pasar toda una vida en el desierto, y muchos se quedan en el desierto. Y vamos a ver por qué. Y quiero incentivarte en este video a que tú puedas examinar tu vida. Si es que tú tienes un desierto y este desierto se ha prolongado en tu vida, veamos los detalles que hay en el pueblo. Veamos lo que ocurre en el corazón del pueblo para ver si es que el desierto realmente era de 40 años o era de este proceso que iba a durar 20 días. Muy bien, hablamos acerca del pueblo de Israel, ¿cierto? Con el tabernáculo. Este tabernáculo debía moverse de acuerdo a la nube de fuego y la nube en el día. El Señor siempre guía. El Señor nos va guiando a todas las cosas. La palabra dice que los que son hijos del Señor, estos, ¿quiénes son? Los guiados por el Espíritu. Esto la palabra lo dice en Romanos capítulo 8. Y vamos a comenzar a ver algunos textos de por qué el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y vamos a empezar a entender algunas reacciones del pueblo de Israel producto de esto. ¿Qué es lo que comenzó a ocurrir? El pueblo de Israel salió de Egipto y en este transcurso, que fueron 10 días de transcurso hasta el Sinaí, el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Comenzó a decir, vinimos al desierto. Yo me imagino el pueblo de Israel cuando salieron, cruzaron el mar y miraron el horizonte y no veían nada más que arena. No había nada, absolutamente nada más que arena. Inmediatamente surge la queja en el pueblo de Israel. Israel se empieza a quejar una vez y otra vez con Moisés. Empieza a decir, ¿por qué vinimos aquí? ¿Cuál es la razón de que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto? Pero no lo hace en forma de pregunta, sino que lo hace en forma de queja. Y quiero leer un texto que Dios toma una decisión. ¿Por qué el Señor la toma? Producto de la queja. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la queja en el pueblo de Israel. En esta etapa del desierto, que no es después de 20 o 15 años, sino es en los primeros 40 días del desierto. Dice Números 14, 21 al 24, dice, «Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz». Miren lo que dice el Señor aquí. Y vuelvo a decir, esto que está diciendo el Señor, no lo está diciendo después de muchos años de salido de la tierra de Egipto. Esto se dice dentro de los 40 días en que duró la salida de Egipto hasta el evento del Sinaí, las grandes señales que vimos en capítulos anteriores, lo que el Espíritu Santo quería, cuando el Señor descendió en fuego sobre el monte, cuando el rostro de Moisés resplandeció al bajar del monte, señales tremendas de un Dios poderoso, señales tremendas que deberían incentivar a la fe, que deberían incentivar a decir, este es nuestro Dios. Pero Israel, al ver todas las señales, ¿qué es lo que le pasó? Demandaron otra y otra y otra señal, diciendo, si Dios hace señales, que haga más señales entre nosotros, denos de comer, no queremos andar aquí en este desierto, y empezó a quejarse. Por eso el Señor dice, me tentaron ya 10 veces. El pueblo formalmente dijo, nosotros vamos a volver. Inclusive la palabra dice que se organizaron para formar
capitanes para volver a Egipto. Entonces es increíble entender cómo el pueblo de Israel comenzó a quejarse después de ver tan grandes señales y empezaron a murmurar en contra de Moisés, aquel que había estado cara a cara con Dios. Vamos a ver cuál es el dictamen que el Señor toma a través del pueblo que empieza a quejarse. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá posesión. Aquí el Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Este pueblo no va a entrar. Este pueblo no está preparado para tomar la tierra prometida. Excepto, dice, mi siervo Caleb. Vamos a explicar un poco lo que ocurre acá, para todo aquel que tal vez no recuerda o que haga memoria con respecto a lo que ocurrió en el pueblo de Israel. En estos 40 días fueron enviados emisarios a la tierra prometida. Uno por cada tribu, o sea, fueron enviados 12 emisarios. Entre ellos estaba Caleb y también estaba Josué. Cuando entraron a la tierra prometida, se vieron dos tipos de reporte. Uno de los representantes de las 10 tribus y otros dos que eran Caleb junto con Josué. ¿Y qué es lo que vieron los 10 espías? Vieron gigantes, vieron ciudades fortificadas y amuralladas, entre ellas Jericó, vieron la destreza militar de los hombres, y cuando volvieron, ¿qué es lo que dijeron? Dieron el reporte negativo: nosotros nos vamos a morir. En esa tierra que Dios prometió, hay gigantes, hay hombres con carros, el poder militar de esa época se veía en los carros de batalla. Hay ciudades fortificadas, nosotros parecemos insectos al lado de estos hombres, que habían tribus de gigantes también ahí. Pero junto con ellos llega Josué y Caleb, ¿y qué dijeron ellos? Hay bendición, realmente esa tierra fluye leche y miel. Esa tierra tiene bendición y prosperidad por todos lados. Y trajeron uvas de aquel lugar. Y decía que eran uvas gigantes, tremendas uvas. Por lo tanto dijo, esta es la prueba de que vayamos y conquistemos el lugar. Pero yo les hago una pregunta, ¿cuál es el reporte que escuchó el pueblo de Israel? ¿El de Josué y Caleb o el de los otros 10? Escuchó el de los otros 10. Dijeron, nos vamos a morir. Moisés nos va a enviar a la muerte allá. Y ahí empieza la queja y la murmuración del pueblo de Israel con deseos de volver a la esclavitud antigua. Hasta ese punto, deseos de volver a la esclavitud antigua porque era muy difícil el paso hacia la tierra prometida. Muchas veces en nuestra vida, mis hermanos, podemos ir así. Diciendo es que los caminos del Señor, a mí me gustan los caminos del Señor, pero son muy difíciles. Son difíciles de sobrellevar. Y eso nos hace volver a la terrible esclavitud. La pregunta es, ¿quién es el que toma las promesas del Señor? ¿Aquel que acompaña al que tiene la visión? ¿O simplemente el que tiene la visión? ¿Qué dice el Señor en el texto que recién leímos? Ninguno de ellos va a entrar, excepto mi siervo Caleb. Excepto este siervo que tenía otro espíritu, otra visión. Mis hermanos, la visión de Dios es importante. Vamos a seguir leyendo qué es lo que dice el Señor ya como dictamen para el pueblo de Israel. Esto queda en Números capítulo 14. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, esto el Señor les dice a Moisés. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué,
hijo de Nun. De millones, mis hermanos, millones, pasaron solamente 2 a tomar la promesa. Al Señor no le importa el número, no le importa cuántos seamos. Al Señor le importa el poder de aquel número. Le importa el poder de 2 o 3, mucho más que la cobardía de 50 o de 1000. El pueblo de Israel se acobardó. ¿Y qué es lo que pasó? Empezó a quejarse. Empezó a quejarse el pueblo de Israel. Empezó a mirar a los gigantes. Empezó a ver qué es lo que ocurría. Y el Señor, ¿qué es lo que dice? Este pueblo no va a entrar. Es más, el Señor, versículos después de lo que acabamos de leer, dice, por los días en que los espías entraron, que fueron 40 días, 1 año por día Israel va a quedar en el desierto. Y aquí empieza Israel a vagar 40 días en el desierto. Pero quiero darte una enseñanza, mi hermano, porque esto no es una historia pasada simplemente. Esto que estamos estudiando es un botón de muestra de cosas que pueden pasar en nuestra vida. La queja, mis hermanos, alarga el desierto. Si tú estás pasando por un desierto, vamos a ponerle apellido, desierto económico, estás pasando por un desierto sentimental, estás pasando por un desierto familiar, podemos ver distintos tipos de desierto. Y tú comienzas a quejarte contra Dios una y otra vez, debo darte una información que es crucial para tu vida. La queja alarga tu desierto. Y tal vez que no lo alargue 1 día o 2 o 1 mes, tal vez que mueras en ese desierto. Es importante verlo, porque este ejemplo que está aquí es un ejemplo del corazón de Dios y del corazón del hombre hacia Dios. ¿Qué pasa si tú pierdes el trabajo? Inmediatamente ahí entras a un desierto, eso está claro. Pero tienes 2 posibilidades: usar el tiempo en donde antes trabajaba para orar y decirle, Señor, muéstrame qué camino tomar. Muéstrame, Señor, qué hacer. Yo te ruego que tú me digas, Señor, qué hacer. Y comenzar a orar también en otras cosas, no tan solo orar para restaurarse, para la restauración del trabajo, sino que empezar a dedicar tiempo en Dios. ¿Sabe lo que ocurre? Ese desierto dura el tiempo que tiene que durar. Pero si tu oración es de la siguiente manera, Señor, pero ¿por qué tú hiciste esto? ¿No ves que soy tu hijo? Tú no estás viendo, Señor, que estamos sufriendo como familia. Señor, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Y empieza la queja. ¿Sabe lo que ocurre ahí? Tu desierto empieza a alargarse. Empieza a alargarse. Empieza a alargarse cada vez más. Por lo tanto, mis hermanos, la queja, como lo hemos definido en nuestros discipulados, todos los discipulados que nosotros tenemos, la queja es el lenguaje del reino de las tinieblas. La queja no puede existir en nuestra boca, que no es lo mismo que el reclamo, que no es lo mismo que una petición, porque yo puedo pedirle al Señor, Señor, yo te ruego por esta situación de salud que me está afectando. Yo puedo decir eso. Es más, yo puedo preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué esta situación de salud me está afectando? Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere? Quiere que se alargue tu desierto. ¿Y de qué manera? Es el, digamos, si podemos decirlo, es el pasaje para alargar el desierto. Señor, ¿pero por qué estoy enfermo? ¿Por qué, Señor, esta situación me tiene hasta aquí? Pero, Señor, y empieza la queja, la queja, la queja. Eso alarga tu desierto, mi hermano. Lo alarga. Quiero hacerte esta invitación a que utilices el lenguaje del reino de los cielos, y que el lenguaje del reino de los cielos es la fe, es la alabanza, es decir, Señor, yo te adoro en todo momento. Para mí el ejemplo, dentro de los ejemplos más grandes, es el ejemplo de Job, cuando murieron hijos, se le quemaron todas sus propiedades, lo perdió todo y quedó en la calle. La palabra dice que Job se inclinó y adoró al Señor. Este hombre entendía lo que era el lenguaje del reino de los cielos. Él, más que nadie, tal vez podía quejarse y decir, Señor, ¿por qué me pasó esto? Tú no eres bueno, Señor, mira lo que me ocurrió, yo te obedecía tanto. Pero él comenzó a adorar a Dios, porque sabía que todas las cosas son de Dios y no de él. Por lo tanto, esta es la primera enseñanza del día de hoy. Tu queja alarga el desierto. La segunda enseñanza, mis hermanos, es que todos vamos a pasar por el desierto. El Señor a todos nos va a poner
tal vez en desiertos, ni siquiera un desierto, sino desiertos, distintos tipos de desiertos. Estamos hablando de problemas y situaciones complicadas, tal vez en la cual no podemos salir o vamos a tener que atravesar por ellas. Pero tu boca de fe y tu vocabulario profético es lo que cambia ese desierto. O tal vez, como dije, como todos vamos a pasar, es lo que hace que ese desierto dure lo que Dios planificó. Hasta Jesús fue al desierto. La palabra dice que Jesús fue al desierto conducido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y con un motivo específico, a ser tentado por el diablo. Y en ese desierto que duró 40 días, esto es un símil un poco de lo que ocurrió en Israel, que este desierto iba a durar 40 días solamente. En este desierto que duró 40 días para Jesús fue tentado por el diablo, fue zarandeado, si podemos decirlo de alguna manera. Pero Él venció en ese desierto. Y cuando Él venció, ¿qué es lo que ocurrió? El desierto hasta ahí llegó. Por lo tanto, mis hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Quieres que tu desierto dure 40 días o dure 40 años? Eso depende de tu vocabulario. Eso depende de tu lengua de queja o de alabanza. Cualquiera de las dos lenguas va a hacer que tu desierto o se alargue o dure lo que tenga que durar. Yo no puedo decirte que el Señor no te va a ingresar en el desierto, porque eso es una realidad antibíblica. El Señor a todos nos va a hacer pasar por algún desierto. Pero ese desierto tiene una fecha de caducidad. Ese desierto tiene un tiempo determinado por Dios, en donde tú debes pasar y salir fortalecido. Pero si tú te empiezas a quejar y a reclamar ante Dios una y otra vez, ese desierto va a terminar con la muerte. Vamos a ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, con Josué y Caleb. ¿Qué es lo que Dios vio en Josué y Caleb? Y lo vamos a ver también para que nosotros podamos tener este mismo corazón. No tan solo para decir qué bello el corazón de Josué y Caleb, sino para que nosotros veamos como ejemplo de lo que debemos ser. ¿Por qué el Señor eligió a Josué también como el sucesor de Moisés? Esto queda en Éxodo 33, capítulo 9, versículo 11. Habla acerca del tabernáculo, lo que estudiamos recién. En el tabernáculo, ¿qué es lo que ocurría? La gloria de Dios se manifestaba, pero dentro de estas cosas también había gente que moría producto de la gloria del Señor. Por lo tanto, Moisés alejó el tabernáculo. Dios quería que el tabernáculo esté en el centro del campamento, pero Moisés alejó el tabernáculo. Lo llevó lejos de la gente y la gente miraba a lo lejos el tabernáculo. Y vamos a leer qué es lo que ocurría en ese episodio. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Esto ocurría con el pueblo en el patio exterior? No. Esto ocurría con el pueblo a un par de kilómetros de distancia. ¿Qué decía el pueblo? Dios está hablando con Moisés. Ahora, viendo la nube, adoremos al Señor. Muchas veces tal vez estamos así como el pueblo de Israel. Estaba temeroso de ir a la presencia del Señor. Este es el pueblo que quedó postrado en el desierto. Aquel pueblo que no vivía en el patio, que no estaba ahí, que no buscaba a Dios, sino que veía como otros buscaban a Dios. Seguimos leyendo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué es lo que ocurría? Moisés se presentaba ante Dios. Moisés lo que decía era, voy a ir ahora a buscar consejo ante Dios, y todo el pueblo de Israel veía la gloria del Señor, pero la veía de lejos por temor a la voz de Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Dice que Josué no se apartaba de aquel lugar. En el momento en que Moisés dijo, voy a retirar el tabernáculo y lo voy a dejar lejos del pueblo, ¿qué hizo Josué? Entonces yo me voy a ir a vivir allá. Era un hombre que tenía hambre de Dios, que le creía a Dios y que no tenía el temor
de decir, Dios, yo voy a morir producto de la gloria del Señor, sino que él conocía a Dios y le buscaba y estaba siempre ahí. La palabra que leímos recién decía que Moisés se volvía al campamento, pero Josué no quiso volverse. Josué dijo, yo voy a quedarme aquí, lo más cerca posible. Él no era levita, él no podía entrar al lugar santo, pero sí podía estar ahí, siempre en ese patio, siempre. Por eso Josué siempre le creyó al Señor y le buscaba y estaba de continuo. Esto es una imagen de lo que debemos ser nosotros hoy. No tan solo el día domingo llegar a ver la gloria del Señor y alimentarnos de la palabra, sino que este hombre, Josué, vivía todo el tiempo en el tabernáculo. Nosotros debemos vivir todo el tiempo en el servicio al Señor, adorándole, buscándole, ejerciendo todas las cosas que vimos en los capítulos anteriores del templo. ¿Qué es lo que ocurre después? Israel comienza a vagar en este desierto. Israel comienza a vivir procesos complicados. Porque 40 años en el desierto no son fáciles. 40 años siendo nómade no es fácil. Es un desafío que no es fácil de llevar. Necesitaban ir por distintos lugares de aquella tierra que no era tan extensa. Tal vez que fueron en círculos, yendo por caminos diferentes, tal vez estando un par de años establecidos en un lugar hasta que la nube se moviese. Todo dependía de la nube que Dios los movía, pero tenían este dictamen, que iban a estar 40 años en aquel desierto. Este desierto tenía una particularidad, que no era un desierto como nosotros lo conocemos, por ejemplo, los desiertos que están en el norte de Chile, que tienen harta arena. Este desierto tenía mucha roca. Existen dunas, digamos, en ese lugar, pero son todas rocosas. Entonces, caminar por ahí no era fácil. No era simple caminar por ese lugar. Había también que traer agua. Había que llevar distintos víveres a todos estos lugares, llevarlos todo el tiempo junto con los animales. Por tanto, no era fácil este camino. Este camino que no era fácil no estaba pensado para vivir 40 años. Y Dios no lo pensó de esa manera, sino que el mismo pueblo con su queja hizo que se alargara este desierto. Lo hemos leído y lo hemos visto recién, que la queja alarga el desierto. Por esto, mis hermanos, inclusive las cosas de Dios se vuelven complicadas en este desierto. Recordemos que estaba también el altar de fuego, que había que llevarlo a todos lados, encendido. No era fácil transportarlo. El Señor había dicho otra cosa, pero la queja del pueblo hizo que hasta las cosas de Dios se volvieran complicadas. Nosotros pensamos y decimos muchas veces cómo el pueblo de Israel se quejó del maná. Si el maná era un milagro de Dios. Tenemos que pensar que Israel comió 40 años de aquel maná. 40 años. Lo sagrado, lo santo, este milagro para ellos se volvió común. Se volvió algo, si podemos decir, ordinario. Ya no era este maná una bendición tremenda. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiese ocurrido si este desierto hubiese durado 40 días? Y Dios haciendo caer maná desde el cielo durante 40 días. Hubiese sido para todos los presentes en ese desierto la maravilla más grande de todas. Nosotros salimos de Egipto y 40 días después llegamos a la tierra prometida y Dios nos alimentó con comida del cielo. ¡Qué experiencia maravillosa! Pero yo les hago la pregunta, ¿qué ocurre si es que yo debo comer 40 años la misma comida? Del cielo, sí, del cielo. Pero Dios no la había preparado para 40 años. Dios la había preparado para 40 días. Imaginémonos nuestro plato de comida favorito. La palabra dice que era suave el maná y que era como miel. Era un producto delicioso que el Señor traía desde el cielo. Imaginémonos, como les dije, el plato de comida favorito. No sé, a alguien le puede gustar tal vez la cazuela o el pastel de choclo, típicos platos favoritos, o el asado, o las papas fritas. Pensemos en las papas fritas, ¿ya? Que la comida favorita es papas fritas, ¿ya? Papas fritas con carne. Rico el primer día.
Al otro día, ¿qué hay de almuerzo? Papas fritas con carne. Y después, papas fritas con carne. Y papas fritas por 40 años sin excepción. Yo les aseguro, mis hermanos, que comer 40 años papas fritas con carne, al segundo año ya vamos a estar queriendo comer cualquier cosa, excepto esa comida. Entonces, mis hermanos, yo les hago una pregunta aquí. ¿La bendición de Dios se puede transformar en maldición? La verdad es que sí. La verdad es que sí. El maná es una bendición tremenda, tremenda, pero sí se puede transformar en maldición, producto de la queja del pueblo. Producto de que el pueblo comienza a quejarse y a alargar el desierto, algo que Dios había destinado para un momento, empieza a volverse pesado. La palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. La palabra dice que el aceite de la unción no se puede usar para el otro día. El Señor renueva su unción todos los días. Por lo tanto, mis hermanos, esta es otra característica del desierto, y aquí hablo de desiertos espirituales, desiertos anímicos, desiertos laborales. El Señor te ayuda, pero esa ayuda puede ser inclusive pesada si es que llevas años y años quejándote. La palabra dice que para el que está saciado, hasta la miel es amarga. Por lo tanto, mis hermanos, Dios hace un milagro tremendo, que es alimentar a Israel con comida del cielo. Pero esta comida para Israel se volvió casi una maldición. Pero no estaba diseñado así. Esto quiero dejar muy en claro. Dios había diseñado esta comida para 40 días. 40 días. Para el paso a pie desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero como Israel se quejó, alargó su desierto 40 años, tuvieron que comer el maná, que es un alimento maravilloso, por 40 años. Es increíble entender, mis hermanos, que mi vida, puede comenzar a transformar en maldición cosas que son de Dios. Yo he visto claramente esto en mi tiempo de coyuntura, de discipulador o de pastor. He visto como bendiciones de Dios comienzan a agriarse, no porque Dios lo quiso así, sino porque el hombre comenzó a quejarse una y otra vez. Por lo tanto, mis hermanos, vuelvo a decir, el lenguaje del reino de las tinieblas es la queja, Necesitamos salir del desierto. Y si entramos en un desierto, adoremos al Señor. A la salida de este desierto vamos a ir avanzando en el tiempo. Estábamos aquí, ¿cierto?, en el desierto, estos 40 años que pasaron con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió el proceso del maná, pero el Señor aún así se mantenía como un padre. La palabra dice que la ropa no les envejeció, ni el calzado tampoco se les desgastó. Es increíble ver cómo el Señor aún provee en momentos de desobediencia y queja inclusive. El Señor aún lo hace. Pero esto no estaba dentro de los planes del Señor. El Señor hizo el milagro, pero esto era el corazón de papá que tenía cuando el hijo desobedeció y estuvo estos 40 años en el desierto. El Señor pone en el corazón de Josué, como dijimos en un principio, el liderazgo. Este joven que tenía un corazón que buscaba a Dios y que no se quejaba y que no participaba de las cosas que hacía Israel, entró en la tierra prometida junto a Caleb, con una generación nueva, una generación de hijos nuevos. Todos los hijos de aquellos hombres lograron entrar en la tierra prometida. Vemos que se vuelve a repetir el milagro de la apertura de las aguas. ¿Qué dice el Señor a través de Josué? Dice, cuando los sacerdotes tomen el arca y pongan su pie en el río, este río se iba a abrir. ¿Y qué es lo que ocurrió? Justamente eso. Cuando los sacerdotes comenzaron con el arca, que representa la presencia del Señor sobre sus hombros, ponen sus pies en el agua, se vuelve a repetir el milagro de Moisés. El río Jordán se abre, comienza a abrirse y pasan millones de los hijos de aquellos que murieron en el desierto producto de la queja. El Señor le dio a Josué el mando producto de su corazón, de su búsqueda del Señor y la visión que Dios había puesto en él. Por lo tanto, se pasa
a la tierra prometida. Estas son dos aguas, mis hermanos. Son dos aguas, si se dan cuenta. Está la apertura de las aguas en Egipto y ahora está la apertura de las aguas en Jordán. ¿Esto qué es en nuestra realidad? Esto representa los dos bautismos. Un bautismo es el bautismo de agua, que es el del mar, el cruce del mar. Pero el río Jordán es otra apertura de agua que nosotros les vamos a llamar el bautismo en el Espíritu Santo, que ya es un bautismo de la conquista. Es un bautismo que entra a la bendición del Señor. Estas dos aperturas de las aguas que nosotros vemos, ya sea en el mar a la salida de Egipto o en el río Jordán, como dijimos, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Después de tu bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué es lo que comienza? Comienza la conquista. No es tan solo el descanso, ya lo logré, sino que comienza una conquista. Aquí el pueblo está preparado después de la apertura de esta agua para comenzar la conquista. Hoy día, mis hermanos, si tú has sido bautizado en el Espíritu Santo y llevas años en el Señor después de este bautismo, todos podemos decir que empezó un trabajo de conquista, una lucha con el enemigo. No es que logré el objetivo de la vida y no tuve nunca más problemas. No, el Señor te capacita con poder para esto. Cuando cruza Israel el río Jordán y entra y pone su pie en la tierra prometida, no es que el Señor se la entrega vacía, sino que estaba llena de enemigos. Pero en ese momento el Señor se le aparece a Josué y que le dice: esfuérzate y sé muy valiente y ve directo a Jericó, que era la ciudad fortificada y más importante de aquella tierra. Si hacemos, digamos, un cuento corto de esto, a través de la adoración volvemos a ver el lenguaje del reino de los cielos. A través de la adoración por 7 días en Jericó, Dios mismo hace caer los muros e Israel conquista esta tierra y destruye a aquel pueblo, lo extermina. Por lo tanto, mis hermanos, vemos cómo el Señor empieza a actuar. Y esto es lo que ocurre en nuestras vidas. Después de nuestro bautismo en el Espíritu Santo, Dios mismo, la mano de Dios comienza a actuar. Los mismos problemas que tenías antes, los mismos problemas, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Vuelven a aparecer, pero ya con la mano y el poder de Dios sobre ti. Todos los otros pueblos comienzan a temer. Todos los otros pueblos dicen: este pueblo es demasiado fuerte porque tienen un Dios muy grande. Y esto debería notarse en nuestra vida después de nuestro bautismo en el Espíritu Santo. Pero ocurre algo terrible, que Israel es engañado por 4 pueblos. Estos 4 pueblos son Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jeraim. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a contar esta historia. Josué, una vez después de haber derrotado al gran pueblo de Jericó y haber tenido la victoria ahí, los pueblos vecinos dijeron: nosotros somos el blanco ahora principal, los pueblos vecinos. Si derrotaron a este pueblo que era terrible, a nosotros nos van a destruir fácilmente. Entonces, urdieron un plan. ¿Cuál fue el plan de estos 4 gobernantes de estos pueblos? Dijeron: hagamos como que venimos desde una tierra muy lejana y hagamos un pacto con Josué. Un pacto para que nosotros no muramos. Listo, y eso hacen. Hacen toda una puesta en escena con pan mohoso, como de meses de camino, y llegan donde Josué y le dicen esto: hemos oído de que este pueblo es un pueblo fuerte y nosotros queremos hacer un pacto contigo de no destruirnos unos a los otros. Y Josué, al ver que vienen de muy lejos, de muchos kilómetros lejos, hace un pacto con ellos y dice: muy bien, nosotros no los vamos a matar a ustedes. Y hace un pacto ante Dios. Porque la verdad es que Dios no mandó a Josué a destruir a todos los pueblos del mundo, sino que el Señor dijo: destruya a esos pueblos que están ahí. Vamos a ver por qué. ¿Y qué es lo que ocurre a Josué? Josué va al pueblo siguiente a conquistarlo y se encuentra con este hombre que él había hecho un pacto. Y el otro pueblo vecino también. Estaban los 4 pueblos ahí
Y Josué se da cuenta que él había hecho un pacto de no liquidar a este pueblo, y eran pueblos vecinos. Ellos mintieron. Pero el problema es que Josué hizo un pacto con ellos. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Cuál fue el error, mis hermanos? El error no estuvo en hacer un pacto con un pueblo, sino que el error estuvo en no consultarle a Dios. Josué creyó a lo que estaban en sus ojos. Ya había pasado tiempo después de la conquista. Creyó lo que estaba en sus ojos y miró a estos hombres y dijo, vamos a hacer un pacto con ellos. Por lo tanto, mis hermanos, en nuestro tiempo actual, yo te animo a cada vez que tú vas a hacer un pacto, ya sea un contrato, un emprendimiento, lo que sea, consulta a Dios. Porque Dios es el que sabe el futuro. Dios conoce las intenciones de las otras personas. Hay muchas personas en la iglesia que han sido estafados producto de no consultarle a Dios. Entusiasmarse con lo que ven los ojos. Entusiasmarse con cosas que se ven bien. Pero preguntémosle al Señor, nosotros tenemos un Dios que habla. Y este fue el gran error de Josué. Y yo les digo, este error de Josué hace que la línea, si nosotros nos damos cuenta y vemos, la línea se había frenado. Esta línea de descenso se había frenado con el tabernáculo. Pero producto de este error de Josué, la línea baja un poco más lejos que el propósito del Señor. ¿Saben por qué? Porque ya no puede cumplir la orden que Dios le había dado a Josué. Josué le dijo, destruye todo lo que hay, todo pueblo que hay en esa franja de tierra, destrúyela completa, destrúyela toda. Y ya no lo puede hacer, porque hizo un juramento ante Dios que no iba a destruir estos 4 pueblos. ¿Pero qué hizo Josué? Josué dijo, ustedes, porque me engañaron a mí y a Israel, ustedes van a ser, no los vamos a matar, pero van a ser siervos de nosotros. Van a ser esclavos de nosotros. Eso es algo que Dios no había instaurado, pero Josué lo dice, van a ser esclavos de nosotros. Y estos 4 pueblos, que no eran pocos en número, pasaron a ser esclavos de Israel. Pero yo te hago una pregunta, ¿qué pasa cuando hay un esclavo de pueblos paganos en cada casa? La cultura del pueblo pagano empieza a traspasarse. Ahora, en esta época del pueblo de Israel con Josué, como los hace esclavos a estos 4 pueblos, estos pueblos practicaban ritos de fertilidad. Estos pueblos practicaban, muchos de estos pueblos, sacrificios humanos, cosas que se comenzaron a traspasar al pueblo de Israel. Adoraban a distintos dioses, se empezaban a traspasar al pueblo de Israel. Por eso esta línea que se había vuelto a frenar después de la caída del Sinaí, producto de este error que hubo en el corazón de Josué, lamentablemente, hace que esta línea decaiga. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a no cohabitar con pueblos que vivían en aquella región. Esto nosotros lo podemos ver en nuestra realidad actual. El apóstol Pablo en 2 Corintios muestra que nosotros no debemos cohabitar, pero ya no se refiere a vivir en el mismo lugar, sino a nuestro servicio ahora espiritual. 2 Corintios 6:17 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Dios aún mantiene esto, no cohabite. No cohabite con cosas que no son de Dios. Pero yo les hago una pregunta. ¿Se refiere a no cohabitar con las personas que no son de Dios? O sea, ¿yo no puedo entrar en un trabajo donde no hayan cristianos? Hay muchas sectas cristianas que han salido, ¿cierto?, de las ciudades y se han ido a la montaña porque uno no puede cohabitar. Esto lo corrige el apóstol Pablo y ahí entiende y comienza a hablar de lo que es realmente el cohabitar espiritualmente. También en 1 Corintios 5 del 9 al 11. Miren lo que dice. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Vemos que la actitud del Señor aquí, a través de Pablo, no es aconsejar que nosotros nos salgamos a la montaña y nos vayamos porque hay mucho pecado en este mundo. No está diciendo eso. Pero yo les digo, no se junten con avaros o fornicarios o con ladrones o con borrachos. No se junten con ellos. Pero ¿a qué tipo de relación habla el apóstol Pablo? Vamos a ver, y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos, de no cohabitar, que es lo que ocurrió con Josué. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, y ahí está la clave, que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él ni aún comáis. ¿A qué se refiere el Señor? Con aquel que dice, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero en realidad a mí no me interesan tanto estas cosas. Dice, no cohabite con él. No tenga ese tipo de relación. Dice, llamándose hermanos. Pero ¿qué pasa con alguien del mundo? El Señor nos lleva al mundo, para transformar al mundo, sí. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Con aquel que vive en la carne, en la iglesia, dice, con él no se junte. Con él no se junte. ¿Por qué? Porque siempre el llamado de Dios ha sido a no cohabitar con el pecado. No cohabitar. Que el pecado no habita en nosotros. El Señor le dijo a Josué, vaya y mate. ¿Y qué hizo Josué? Josué hizo un pacto con pueblos y no los pudo matar, porque hizo un pacto ante Dios que no iba a destruir estos pueblos. Pero el Señor dice, vaya y mate. Esto es una realidad actual de hoy. No se refiere hoy a matar a personas, sino que también el apóstol ahora Juan, en su primera carta, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Para qué apareció Jesús? Para la misma obra de Josué, que Dios mandó a Josué, a matar y destruir. Pero matar y destruir, ¿qué cosa? El pecado y la carne. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? El que practica el pecado. No dice el que peca. El que practica el pecado. Aquel que Pablo dice, el que llamándose hermano sigue practicando pecado. Por lo tanto, mis hermanos, hay una gran diferencia entre pecar y practicar un pecado. Tú puedes tener una debilidad, tú pecas y confiesas. Eso no significa practicar un pecado. Aquel que practica el pecado es aquel que se rinde ante el pecado y sigue participando de la iglesia, sigue participando de todas las cosas, pero con el pecado ahí, sin confesarlo y acumulando este pecado. ¿Qué es lo que dice? Este es del diablo. Pero no se refiere a pecar, porque este mismo Juan, si leemos también en el capítulo 1, versículo 9, dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, mis hermanos, Dios no dice esto, tú pecaste, entonces eres del diablo. No dice eso. El texto que leímos, ¿cuál es? El que cohabita con el pecado. El que practica el pecado. Eso dice, el que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, mis hermanos, no es que el Señor te dice cuando tú pecas, eres del diablo, sino que la palabra dice que tienes un abogado que te puede limpiar de todo mal. Pero debes confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Mi debilidad tal vez me hace pecar y yo lo confieso. Pero ¿qué pasa cuando yo peco y sigo confesando y sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando? La palabra dice entonces este es del diablo, no es de Dios. Si tú estás luchando, eres de Dios. Si dejaste de luchar, eres del diablo. Esa es la realidad que dice Juan en su carta, también como un espejo de aquella etapa de Josué, cuando debía destruir a pueblos que no destruyó. Josué al final de su, cuando ya está muy anciano, al final de su gobierno, pudo conquistar mucho territorio, pero había muchos pueblos que no quisieron seguir a Josué, y me refiero a las 12 tribus. Hubieron 2 tribus inclusive que decidieron quedarse en el desierto,
Y dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar en el desierto, no vamos a entrar a la tierra prometida. Josué, al ver esto y al darse cuenta de que el pueblo estaba cohabitando, también con un poco la responsabilidad de Josué, pero los pueblos aún así no destruían las cosas, sino que las comenzaban a usar, todas estas cosas que acabo de mencionar, porque sacrificios humanos sí se practicaron en el pueblo de Israel, mis hermanos, y esto fue terrible, no por parte de Dios, sino por parte de la rebeldía y el orgullo del hombre. Al ver esto, Josué al final dice lo siguiente, en Josué capítulo 23, desde el 4 al 16. Josué comienza a profetizar al ver esta realidad. Dice, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará en vuestra presencia, y vosotros poseeréis la tierra como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos, ni a diestra ni a siniestra. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que restas de estas naciones, se refiere a cohabitar, que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Qué es lo que profetiza Josué? Dice, si ustedes, en vez de destruir, comienzan a cohabitar, estos mismos pueblos para ustedes serán esto que acabamos de leer: tropiezo, lazo, azote y espinas para vuestros ojos. Si avanzamos en la historia, esto ocurrió. Si avanzamos en todo lo que ocurrió, digamos, en el futuro, estos mismos pueblos conquistaron a Israel. Si tú cohabitas con vicios y adicciones, si tú cohabitas con la brujería, si tú cohabitas con cualquier tipo de práctica esotérica, y si cohabitas con cualquier tipo de práctica sexual fuera del matrimonio, me refiero a fornicación, a pornografía, a adulterio, todas estas cosas van a ser como lazo, como tropiezo y como espinas para tus ojos. Por eso, mis hermanos, es importante la confesión. La confesión. Si tú practicas esto, yo te hago una invitación a orar al Señor y confesárselo primero, y después confesárselo a otro que pueda llevar esta situación y llevarte a la sanidad interior. Amén. Vamos a quedar hasta aquí, en esta etapa del pueblo de Israel. Esta es la etapa, si nos damos cuenta, de la conquista, que tiene también muchos escollos, pero el Señor, como profetiza aquí Josué, dice, si tú no te apartas, el Señor va a entregarte todo esto. Si tú no te apartas de las cosas del Señor, el Señor te va a dar la victoria. Pero si cohabitas, estos mismos pueblos te van a esclavizar, o estas mismas prácticas del pecado te van a esclavizar. Amén. Vamos a orar al Señor y pedirle a Él que nos siga guiando. En el próximo capítulo vamos a llegar al libro de los jueces. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en el libro de los jueces. Grandes cosas el Señor hizo en el libro de los jueces. Amén. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo de enseñanza. Este momento, Señor Dios, en el que podemos aprender de ti, que cohabitar con el pecado solamente trae pena, trae dolor, trae cautiverio a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a no apartarnos de ti, a no vivir vidas dobles, Señor, a tener, Señor, una sola línea, conquistar todas las cosas que a nosotros nos afectan mediante tu mano, pero no dejarlas ahí, no tenerlas como compañeras de vida, situaciones de pecado y de la carne en nosotros. Enséñanos a ir, como dice tu palabra, de gloria en gloria, cada vez más, Señor, a vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a tus hijos que han escuchado, y bendice tú, Señor, a la familia. El ser de una línea, Señor, es parte de tu reino, y el ir en pos de ti, Señor, es parte de tu visión sobre nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre amado. Amén. Muy bien, hermano, nos vemos
en el próximo capítulo, que vamos a avanzar directamente al libro de los jueces de Israel.